A muy pocos días de haberse cumplido un año del fallecimiento del legendario merenguero dominicano Johnny Ventura, queremos resaltar algunos detalles de lo que pudimos captar, no solamente aquellos que tuvimos la dicha, la experiencia de haber trabajado al lado de una persona de las características de Johnny Ventura, no solamente como ser humano, no solamente como profesional, como músico. Todos conocemos su larga carrera, su larga trayectoria y cómo se manejó a lo largo de todo este tiempo. Una de las cosas que tuvimos la oportunidad de escuchar en palabras de Johnny Ventura, en la última entrevista que realizamos con él, nos describía lo que era su opinión de la palabra farándula y lo que encerraba la farándula para él. La farándula se ha visto siempre opacada por actitudes, por circunstancias de algunos miembros de este gremio que han hecho realmente escándalos a nivel mundial. En todas las nacionalidades, en todos los rincones del mundo ha habido miembros de la farándula que han incurrido no solamente en hechos, pero algunos han hecho de su vida un escándalo. En este caso nos permitimos citar las palabras de Johnny Ventura en cuanto a su consideración de lo que era la farándula. Johnny Ventura ha pasado una vida libre de drogas, libre de problemas. ¿Qué ha hecho para poder sobrepasar todo ese tiempo en ese sentido? Mira, tuve la dicha de que en la Escuela de Canto y Música, el director de la escuela, José Dolores Cerón, me había tomado mucho cariño porque siempre sucede con los maestros cuando un alumno responde positivamente a sus enseñanzas. Y eso pasó entre él y yo, hubo una gran afinidad. Y en una ocasión él me preguntó que si yo conocía el significado de la palabra farándula, es decir, del mundo en que se desenvuelven los artistas. Y yo le dije que no la conocía. Él me dijo, procure conocerla. Yo tan pronto llegué a casa, busqué en el diccionario Pequeño Larousse el significado de esa palabra, farándula. Al otro día llego a la escuela y le digo, profesor, ya me conozco el significado de la palabra farándula. Y él me dice, bueno, aplíquesela. Y yo le dije, ¿qué usted me está diciendo, profesor? Que me salga de esto. Y él me dice, no, ¿qué encontró usted? Y yo le dije, encontré dos acepciones. Me dijo la primera y yo le dije, mundo de falsedades. Y él me dijo, procure no ser un farsante. Fue una oportunidad de oro que la vida me brindó cuando apenas daba mis primeros pininos en este mundo de la televisión. Johnny me dio una gran oportunidad de trascender fronteras desde Venezuela como periodista, como comunicador, y en ese caso hablamos un poco de lo que para Johnny Ventura significaban las drogas en el mundo de la farándula. Escuchemos qué pensaba Johnny Ventura de las drogas. Después, sobre la marcha, fui viendo la cantidad de trampas y debilidades que tiene la profesión, y es la razón por la cual me cuidé de eso. Tú mencionas drogas. Bueno, yo no conozco ningún tipo de droga porque no me lo he permitido a mí. Yo me dije que no la iba a conocer y ya acabo de cumplir 80 años de edad y no conozco una sola. He vivido para ser ejemplo no solamente de mis hijos, de mis nietos y ya bisnietos que tengo, sino ejemplo en el mundo. Que personas como tú, a quien conocí hace tantos años, casi un niño eras tú cuando yo te conocí, y que a este tiempo todavía tú sigas viendo que yo soy la misma persona que libre de esos pecados. Bueno, y de esta manera conversamos un poco con el legendario merenguero, leyenda del merengue dominicano, que nos ha dejado un legado, una enseñanza, no solamente a nivel musical, pero como persona que ha servido
de imagen, que ha servido de ejemplo a muchísimos merengueros dominicanos que siempre y aún después de su partida le siguen llamando papá.